Buen día, gente del IAE. Llegamos después de una larga preparación al domingo de la resurrección del Señor, al domingo de Pascua, y leemos hoy del Evangelio de San Marcos. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salió el sol, fueron al sepulcro y decían entre ellas: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar vieron que la piedra había sido corrida, y era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo: no teman. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán, como él se los había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. El crucificado. Acababan de ver morir a Jesús 3 días antes, 3 a la manera de contrajudía. Murió el viernes a la tarde, es el primer día, el sábado es el segundo día, y el primer día de la semana, que hoy llamamos domingo, que comenzaba con la vigilia del día anterior, probablemente en la noche del hoy domingo, en la madrugada, Jesús resucitó. Como decimos siempre en la meditación del Evangelio, hay que hacerse cargo de lo que tienen que vivir los testigos, aquellos que vieron a un hombre morir crucificado, sobre todo las mujeres, Nicodemo y José de Arimatea, Juan, que habían enterrado a Jesús, que habían tocado su cuerpo frío y muerto, que lo habían preparado para la tumba, que lo habían embalsamado con los ungüentos que traía Nicodemo. De repente van al sepulcro y no lo encuentran. Primera idea, nos van a contar los evangelios distintas versiones. Como pasa con estas cosas, son distintos relatos del mismo suceso, con un poco de desorden. Si uno quiere conjuntar los 4 evangelios con todos los datos, los vamos a leer durante la semana que viene, uno se va a volver medio loco porque no hay una forma exacta de hacer calzar todos los cuentos. Lo que sí está claro es el suceso. Van a ver una tumba donde han puesto un muerto y el muerto ya no está. Uno podría decir, como dijeron los enemigos del Señor: lo robaron. Recomiendo mucho ver una película que se llama Risen, Resucitado, en el cual se muestra muy bien la disposición de aquellos que sentían, que escuchaban hablar de la resurrección y decían: no, la gente no resucita, los muertos están muertos, entonces no hay forma de volver a verlos. Y justamente lo que sucede es que llegan al sepulcro y se encuentran el sepulcro vacío. ¿Qué nos va a decir otra de las versiones? Que está el Señor esperando que se aclare un poco el panorama, y cuando parece que las mujeres vienen, insisto, hay que prestar un poco de atención al desorden en el que se cuenta todo. Jesús se aparece a María Magdalena, después se le va a aparecer a los 11 apóstoles. Después nos va a contar San Pablo que hubo otras apariciones que se van a desarrollar después de la resurrección del Señor, durante los 40 días que Jesús permanezca entre ellos. Lo que está claro es que el crucificado ya no está muerto, y entonces se acerca otra vez a nosotros para decirnos: ¿vieron? La importancia de la resurrección en la vida cristiana es absoluta, de tal manera que si no hubiera resurrección, como dice San Pablo, vana es nuestra predicación, vana, inútil es nuestra fe, y somos los más desdichados de los hombres, los más infelices, porque estamos predicando algo que es un puro cuento. Entonces, para los cristianos es central el pedirle al Señor que nos confirme en su resurrección, que nos dé esa seguridad interior de su presencia viva
entre nosotros. Los antiguos cristianos solían saludarse en el mundo latino. Hay una famosa expresión que se decía: el Señor ha resucitado, aleluya. Se hablaban eso en griego y en latín con esa exclamación, sobre todo hebrea, ¿no? Aleluya, ¿no? Alabado sea el Señor que ha vuelto de la muerte y ha resucitado a una nueva vida. El Señor se va a ir mostrando, va a tener que ir convenciendo a sus amigos de que verdaderamente es Él, va a mostrarles las llagas para que vean que es el crucificado. No es una aparición, no es un espíritu, no es una nueva versión de Dios presentado de otro modo, sino es aquel que comió con ellos. Se va a aparecer en el cenáculo para comer con ellos. ¿Qué importancia tiene la resurrección? Decía, absoluta. En primer lugar, porque es la confirmación de todo lo que Jesús había dicho y enseñado. Él hablaba de un nuevo reino que se iba a instaurar. Se confirma que va a instaurar un nuevo reino. Él decía que era el Hijo de Dios. La resurrección es una confirmación de su divinidad. Es también la seguridad de que todo lo que Él lo haya dicho se va a cumplir también en el futuro. Hay que hacer un paso interior. Van a ver cómo a lo largo de la semana los apóstoles tienen que vencer resistencias interiores para creerse. Como dice Juan Pablo II, ellos tuvieron que hacer un itinerario de fe para aceptar a Jesús resucitado. Cristianos del siglo XXI también tenemos que hacer un itinerario de fe para creer en Cristo resucitado y que eso sea para nosotros una seguridad, porque ese sería otro de los matices de la resurrección. Nos da la seguridad de que su palabra se va a cumplir, que Él ha vencido a la muerte, que Él ha vencido al mal, y entonces nos confirma en el camino que hemos recorrido. Durante toda la próxima semana la Iglesia va a ir presentando los distintos relatos de las apariciones de Jesús, y va a ser interesante ir sacando conclusiones de cómo es el modo en el que Jesús se muestra, cómo es el modo en el que ellos lo reconocen y cómo es el modo que también nosotros tenemos de acercarnos a ese misterio. Hoy la alegría de la Iglesia se manifiesta en una celebración especialmente cuidada, especialmente festiva, para celebrar, es decir, para realizar la memoria. Como decíamos estos días, toda la Semana Santa y particularmente en Tríduo Pascual es una gran liturgia que termina hoy. Hoy terminamos alabando a Dios con Jesús resucitado, delante del Padre, cantándole alabanzas, agradeciéndole por haber resucitado a su Hijo, y porque eso nos va a dar una última característica de su resurrección, es que esa vida resucitada es la que nos transmite en los sacramentos, una fuerza que es de Él y que puede contra todos los males de este mundo. Nos bendiga el Señor resucitado, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.